Buenas noches, estás escuchando Frecuencia Fantasma. Yo soy Katz y esta noche te compartiré historias recopiladas de lo más profundo del internet. Historias reales, o al menos eso dicen quienes las contaron. Bienvenidos a este nuevo episodio de Frecuencia Fantasma. Hoy tenemos un episodio bastante especial. Un episodio para esas personas que se están mudando a una nueva casa. En muchas ocasiones nos mudamos a una nueva casa o departamento y buscamos un lugar mejor. Un espacio donde podemos crear recuerdos, donde la vida parece comenzar de nuevo. La ilusión de un nuevo ambiente es difícil de describir. ¿Qué pasa cuando, en lugar de tranquilidad, ese nuevo hogar se convierte en el escenario de noches interminables? ¿Qué ocurre cuando lo que debía ser un refugio se transforma en una pesadilla? Esta noche escucharás historias de personas que aseguraron que al mudarse no llegaron solas. Relatos de sucesos que marcaron sus vidas y que aún hoy en día les cuesta olvidar. Y efectivamente, estas van a ser las historias de personas que se mudaron y pasaron cosas muy extraordinarias. Espero les guste este capítulo y recuerden que si tú tienes tu historia de lo que tú quieras, ya sea de este tema o de cualquier otro tema, por favor escríbela acá abajo en los comentarios. Estaré gustoso de leerla y además la traeré en próximos capítulos, así que por favor manda tu historia. Vamos a empezar este podcast con la primera historia. Esta se titula Mi casa nueva está embrujada, pero solo yo lo noto. Me mudé a una casa nueva hace unos meses. Al principio todo parecía normal, pero desde la primera semana empecé a notar cosas raras. Escuchaba pasos en el segundo piso cuando no había nadie ahí. A veces se oían golpes suaves, como si alguien tocara la pared desde adentro. Lo más extraño es que nadie más en mi familia parecía notarlo. Les pregunté si escuchaban algo y siempre me decían que no. Yo siento una presencia constante, sobre todo por las noches. No es agresiva, pero es incómoda, como si alguien me observara. He revisado tuberías, mis animales, todo lo lógico, pero no hay explicación. Lo que más me inquieta es que la casa no es vieja, es relativamente nueva. No sé por qué solo yo lo siento, pero cada día estoy más seguro de que algo aquí no está bien. Y efectivamente, muchas veces nos mudamos a casas nuevas, pero qué triste que esta persona solo la nota él. No quiero decir que tenga esquizofrenia o algo por el estilo, pero llega a pasar que solo tú puedes notar esta presencia, quizás por algún tipo de sensibilidad, y los demás no. Pasaremos a nuestra siguiente historia, que se titula Nuestra casa era nueva, pero no estaba vacía. Nos mudamos a una casa recién construida, pensando que eso evitaría cualquier cosa rara. Desde la primera noche empezamos a escuchar ruidos, como muebles arrastrándose en habitaciones vacías. Las puertas se abrían solas, incluso cuando estaban cerradas con seguro. Una noche vi una sombra pasar por el pasillo. Pensé que era mi esposo, pero cuando fui a buscarlo, él estaba dormido. No sentíamos miedo al principio, solo confusión. Con el tiempo, la sensación cambió. Empezamos a sentirnos incómodos, como si no estuviéramos solos. Nunca supimos qué pasó en ese terreno antes de que construyeran la casa, pero después de un año decidimos mudarnos otra vez. Wow, como actividad paranormal prácticamente. Estuvo tan fuerte seguramente lo que vivieron esta pareja que se tuvieron que ir. Y qué triste, ¿no? Que te vayas a una nueva casa y sí da bastante coraje. Pero ya en cuestión de entidades, fantasmas o espíritus, pues yo creo que no hay de otra y es mejor irse antes de que pase algo malo. También por eso seguramente aquí en México se acostumbra mucho a que una vez que tienes tu nueva casa, le llamas al padrecito y a bendecirla. Pero pues quizás sea por algo. Aunque principalmente no soy nada miedoso, entonces ese tipo de cuestiones no me espantan, pero pues a otras personas sí. Pasaremos a la siguiente historia que se titula La cerradura por fuera. Alquilé un estudio muy barato en el centro. El dueño me dio una sola instrucción: nunca cierres la puerta del baño con llave desde adentro. Pensé que era un problema de la cerradura vieja. Un día, por instinto, cerré la puerta mientras me bañaba. Al intentar salir, el pomo no giraba, estaba trabado, simplemente no se movía, como si alguien estuviera sosteniendo con fuerza inmensa desde el otro lado. Empecé a gritar aunque vivo solo. De pronto, escuché una risa infantil muy clara en el pasillo.
seguida de un golpe violento contra la madera de la puerta. Luego, un silencio absoluto. La puerta se dio sola. Al salir, encontré marcas de dedos pequeños quemadas en la madera al lado de la puerta. Me fui esa misma noche. Les voy a comentar que a mí sí me ha pasado, no que se quede así como quemado la puerta, pero sí me ha pasado que al intentar abrirla, como que no quiere abrir la puerta, como si alguien se estuviera jalando del otro lado, y sí es muy aterrador. La primera vez que me sucedió, no quise salir de mi cuarto como por 20 minutos, pero bueno, después me tuve que armar de valor y salir, porque a veces lo que da miedo no es los fantasmas, sino que abres y te puedes encontrar con una historia de terror peor que un fantasma, que es con alguien que se metió a tu casa y pues posiblemente te haga algo. Entonces, a veces en lo particular, por lo menos para mí, las cosas ya que involucran a otras personas pueden dar un poquito más de miedo. Vamos a pasar a nuestra siguiente historia, titulada Algo imitaba a mi familia. Me mudé a esta casa cuando tenía 16 años, junto con mis padres y mi hermano menor. Desde la primera noche escuchábamos que alguien nos llamaba por nuestro nombre. Lo extraño es que la voz siempre sonaba igual a la de un familiar. Si escuchaba a mi mamá llamarme, yo respondía, pero ella juraba nunca haber dicho nada. Esto empezó a pasar cada vez más seguido. A veces escuchaba a mi papá, otras veces a mi hermano. Un día estaba solo en casa y escuché claramente a mi hermano llamándome desde su cuarto. Fui a buscarlo y recordé que yo estaba solo. Sentí un frío muy intenso y un miedo que no puedo explicar. Empezamos a notar que las voces siempre intentaban llevarnos a ciertas partes de la casa, especialmente al sótano. Nunca bajamos. Siempre parecía que algo quería que estuviéramos solos. Mis padres nunca hablaron abiertamente del tema, pero sé que ellos también lo escuchaban. Vivimos ahí 3 años. Desde que nos mudamos, nunca volvimos a escuchar esas voces. Los padres en estas situaciones seguramente hicieron de oídos sordos para no espantar a sus hijos, pero seguramente también tenían mucho miedo porque este tipo de cosas no pasan desapercibidas. Y yo creo que a veces sí, ya uno como padre dice, bueno, pues voy a tratar de decirle que no pasa nada, aunque sea todo lo contrario, pero ahora sí que mis más sinceros respetos a los padres que a veces se tienen que aguantar todo este miedo para que los niños no se den cuenta de qué es lo que está pasando. Pasemos a la siguiente historia. La habitación que nadie quería usar. La casa en la que nos mudamos tenía 4 habitaciones, pero desde el inicio una de ellas se sentía diferente. No estaba fría ni oscura, era simplemente incómoda. Intentamos usarla como cuarto de visitas, pero nadie quería dormir ahí. Las personas decían que no podían descansar, sentían que alguien o algo las observaba por toda la noche. Un día decidí quedarme. Esa noche escuché una respiración cerca de mi oído. No era fuerte, pero era clara. Me quedé paralizado sin poder moverme. Sentí como el colchón se hundía, como si alguien se sentara al lado de mí. No vi nada, pero supe que no estaba solo. A la mañana siguiente, la puerta estaba cerrada con llave desde afuera. Nadie en mi familia aceptó haberlo hecho. Esa habitación sigue vacía al día de hoy. Sí, muchas veces también pasa que hay habitaciones que están como cargadas de una energía, digamos, mayor. Quién sabe qué habrán hecho en esa habitación, pero sin duda alguna hay ciertos cuartos en tu casa o en las casas a los que uno no quiere entrar o estar ahí por cierta incomodidad. A algunos les pasa, a otros no, y espero que a ti que estás escuchando esto no te esté pasando en este momento. Y si te estás pasando, pues bueno, solo quédate y sigue disfrutando de las historias. Pasemos a nuestra siguiente historia. La bienvenida del armario. Me mudé a mi primer departamento de soltero hace 3 años. Era un edificio antiguo pero remodelado. La primera noche, mientras dormía, escuché un golpe seco dentro del armario de mi habitación. Pensé que alguna caja mal puesta se había caído. Al abrirlo, no había nada en el suelo, pero todas mis camisas que yo mismo habían colgado por colores estaban tirados en el piso. No había corrientes de aire y la puerta del armario estaba cerrada. Lo más extraño es que al levantarlas sentí que la madera del fondo estaba ardiendo al tacto, aunque no había ningún cable o alguna tubería que pasara por ahí. Jamás volví a colgar nada en ese armario.
Interesante, ¿no? Si algo vivía ahí, pues sí, desde su armario seguramente le estaba dando la bienvenida. Y pues la verdad, eso puede ser demasiado perturbador. Vamos a la siguiente historia. Demasiado bueno para ser cierto. Compramos una casa de los años 70 en las afueras de la ciudad. El precio era ridículamente bajo, lo que debió ser nuestra primera señal de alerta. A la semana de mudarnos, mi hijo de 4 años empezó a hablar con el señor de las botas. Decía que era un hombre que bajaba del sótano todas las noches a las 3 de la mañana. Una noche decidí quedarme despierto en la cocina, que está justo arriba de las escaleras del sótano. Exactamente a las 3:13 de la mañana escuché pasos pesados, como de botas de trabajo, subiendo los escalones de madera. Se detuvieron justo detrás de la puerta de la cocina. Sostuve el pomo de la puerta con fuerza, sintiendo como alguien intentaba girarlo desde el otro lado con una fuerza inhumana. De repente, el esfuerzo cesó y escuché un suspiro profundo, seguido de pasos bajando de nuevo. Al día siguiente, bajé al sótano y encontré un par de botas de minero viejas en un rincón que juraría que no estaban ahí cuando limpiamos la casa. Esta historia me deja mucho que pensar. Si llegara a haber alguna entidad que usó estas botas, o lo que me da más miedo, que cuando llegaron, la casa no estaba sola. Posiblemente alguien vivía ahí y, lo que es todavía más terrorífico, se fue. Pero esta persona se quedó con el temor de que, ok, se fue, pero su hijo estuvo interactuando con él o ella o lo que fuera. Y eso no tiene explicación alguna. Vamos a continuar nuestro podcast con la siguiente historia. Pero no sin antes recordarles que, por favor, si tienes alguna historia que sea de este tema o cualquier otro tema, y principalmente de terror, ponla acá abajo en tus comentarios y tu historia va a estar saliendo en los siguientes episodios. En verdad me encantará leerla. Y la siguiente historia se titula La mujer del pasillo. Mi esposa y yo nos mudamos a un condominio moderno, buscando la seguridad y la paz. Los primeros días fueron normales, pero luego empezaron los olores, un aroma intenso a flores de funeral que aparecía y desaparecía en el pasillo principal. Una noche me desperté y vi a mi esposa de pie frente al espejo del pasillo. La hablé, pero no respondió. Me levanté para tocar su hombro y al hacerlo, mi mano atravesó algo frío como el hielo. En ese instante, escuché la voz de mi esposa llamándome desde la habitación. La figura en el pasillo no era ella, pero tenía su misma ropa. Cuando la entidad se giró, no tenía rostro. Era solo una superficie lisa de piel pálida. Se desvaneció antes de que pudiera gritar. Investigamos con los vecinos. Descubrimos que la inquilina anterior era una mujer que sufría de una obsesión estética terrible y murió en una cirugía plástica clandestina en ese mismo departamento. Hasta el día de hoy, a veces vemos a nuestra propia imagen reflejada en las ventanas cuando están apagadas las luces, pero los reflejos se mueven un segundo después que nosotros. Típica historia, ¿no? De que antes de aquí era un panteón. Pero sí es común escuchar esas típicas historias donde antes se murió una persona y este fantasma, si se le puede llamar así, está bien particular, ¿no? Como murió en una cirugía estética, pues tiene la cara toda pálida. Me recuerda un poco a lo que es el Slenderman, pero no, esta historia es demasiado vieja como para que tenga referencias para el Slenderman. Vamos a pasar a nuestra siguiente historia, titulada El rastro de ceniza. A las 2 semanas de mudarnos a una casa de campo, empezamos a encontrar pequeñas pilas de ceniza gris en las esquinas de las habitaciones. Al principio pensamos que era polvo acumulado, pero por más que las limpiábamos, aparecían de nuevo a la mañana siguiente. Una noche, puse una cámara frente a una de las esquinas. En el video, a las 4 de la mañana, se ve cómo la ceniza comienza a brotar directamente de la unión entre el suelo y la pared, como si algo estuviera calcinando invisiblemente en ese punto. Lo peor fue un día que mi esposa despertó con manchas de ceniza en forma de huellas de manos en sus espaldas. Esa misma tarde descubrimos que el dueño anterior murió en un incendio forestal, pero no en la casa,
sino a kilómetros de distancia. Parece que algo de ese incendio lo siguió hasta aquí. Ok, ya cuando se meten con alguien y principalmente deja marcas, ya son historias mucho más fuertes. Y es muy típico de esas historias, bueno, por lo menos algunas, de que te despiertas y tienes algún tipo de marca. Pero afortunadamente nunca pasa a mayores, siempre son cosas sencillas. Bueno, por lo menos los que yo he escuchado son cosas realmente sencillas. Igual en un futuro, si ustedes nos cuentan una historia demasiado fuerte, que hayan pasado cosas peores, estaré muy encantado de leerlas. Y no por chismoso, ¿no? Todo lo contrario, sino porque realmente me gustan mucho estos temas. Lamentablemente ya estamos a punto de finalizar este podcast. La verdad, las historias me encantaron. Siempre me encanta buscar historias por internet. Y les traigo una última historia. Espero les guste muchísimo. Esta historia se llama Un invitado en el techo. Esta historia es la razón por la que entregué las llaves de mi última casa perdiendo el depósito de 3 meses. Me mudé a una casa de 2 pisos. Desde la primera noche escuchaba algo que se arrastraba en el ático, justo encima de mi cama. El sonido no era un animal, era el sonido de algo pesado, como un cuerpo humano sin huesos siendo arrastrado por el suelo. Una noche, el sonido se detuvo justo sobre mi cabeza. Miré hacia el techo y vi que una de las tablas de madera se estaba desplazando. Pensé que era un ladrón, así que tomé mi linterna y enfoqué. De la abertura bajó un mechón de pelo humano, largo y enmarañado, seguido de un brazo increíblemente largo y pálido, que empezó a tantear el aire buscando algo en mi cama. Me quedé paralizado mientras esa mano, con dedos que tenían demasiadas articulaciones, rozaba las mantas a pocos centímetros de mis pies. Cuando la linterna iluminó la abertura del techo, vi un rostro, o lo que quedaba de uno. No tenía ojos, solo cuencas cubiertas de piel fina y una boca abierta en no, que emitían un ligero silbido agudo. No grité, simplemente salí corriendo de la casa en calzones y no volví ni por mi ropa. La policía fue al día siguiente y en el ático estaba vacío, pero encontraron cientos de uñas humanas clavadas en las vigas del techo, justo encima de donde estaba mi almohada. Y con esta historia nos despedimos. Espero les hayan gustado muchísimo estas historias y les recuerdo nuevamente que si les están gustando las historias o las dinámicas, por favor escríbanla acá abajo en los comentarios para que las leamos. O si tú tienes una historia que no sea real y sea una historia, un cuento que tengas por ahí, también escríbelo y lo estaremos leyendo. Obviamente pues haciendo la aclaración de que no es real. Aunque bueno, ya saben que todas estas historias juran que fueron reales, pero ya cada quien decide si es verdad o no. Y también por favor denle like a este video, me va a ayudar muchísimo. Compártanlo a todos sus amigos, eso también ayuda muchísimo. Y si puedes también hypearlo, que es dejando el botón en el pulgar arriba unos segundos, te va a salir la opción de hypearlo, eso también ayuda muchísimo. Pero bueno, sin más que decir, me despido. Solo para decirles que el ser humano está hecho de historias. Algunas las contamos en voz alta y otras preferimos nunca hacerlo. Las que escuchaste hoy ahora son parte de ti. Gracias por acompañarme. Yo soy Katz. Buenas noches, donde quiera que estés. Y recuerda, cuida bien en lo que decides creer.